El Secretariado de Acceso es un organismo que depende orgánicamente del Vicerrectorado de Estudiantes, tiene diferentes unidades y una de ellas es el Secretariado de Acceso, donde se divide a su vez en áreas y una de esas áreas, entre otras, se encarga de preparar la PAU, la selectividad, la prueba de acceso para mayores de 25, 40 y 45 y orientación. Y dentro de este programa de orientación se llevan diferentes actividades. Una de ellas es el programa Pórtico, que cuenta con diferentes becarios de la Universidad de Sevilla y que desarrollan diferentes actividades. Por motivos, pues hemos elegido la más llamativa. Si nos fijamos en los objetivos del secretariado, para que lo conozcamos un poquito más, ya lo he dicho, se coordina desde el organismo que coordina las pruebas de acceso a la universidad, facilitando orientación para el acceso a la universidad, tanto de colectivos de selectividad, de alumnos de bachillerato y de ciclo formativo de grado superior, como también de procedentes también de la prueba de acceso de mayores de 25, 40 y 45 años. Resuelve los problemas de carácter académico que se puedan producir y, sobre todo, uno de los objetivos que se pretende es mejorar la comunicación, como ya hemos dicho a lo largo de todos estos días, ¿no? Mejorar el proceso de transición entre secundaria y universidad. Por supuesto, manteniendo contacto con el resto de las universidades, con esto de que todos conocemos el Distrito Único Andaluz, y consolidar también los apoyos. Y por último, es muy importante crear instrumentos, que muchas veces pues el profesorado o el alumnado pues no sabe dónde acudir. Como ya decíamos ayer, mucha información, el alumnado se desborda, pero esa información no significa conocimiento. Entonces pues nosotros intentamos a través de este programa facilitarle a los orientadores orientación que ellos después se la proporcionen al alumnado. Y como ya hemos dicho, la finalidad, el objetivo y las actividades están no solo en función del alumnado, sino también de los orientadores, de los centros y de los directivos, que muchas veces pues también nos achacan eso, que ellos tampoco controlan todo el proceso. Y como esto también es el proceso de acceso, selectividad, pues crea en el alumnado, no solamente en el alumnado, sino en todo el centro, pues un poco un proceso de estrés. Nosotros intentamos que sea el menos. Como ya hemos dicho, la finalidad última es servir de nexo en el tránsito para estos colectivos, para el alumnado, orientadores, los tutores, también figuras muy importantes, y los directivos, en general para todo el centro escolar y para la universidad, proporcionando información sobre becas, otros servicios que también se sitúan físicamente dentro del Vicerrectorado de Estudiantes y para los estudios universitarios. Como el objetivo principal, hemos visto los objetivos del Secretariado de Acceso, objetivos del programa Pórtico en sí, es proporcionar elementos precisos que permitan al alumnado decidir coherentemente sobre su futuro académico, que es una cosa muy obvia, pero que es trabajoso de conseguir. Y en cuanto a los objetivos de los orientadores, tutores y directivos, pues asesorarlos en todo el proceso, no dejarlo. Y a los alumnos, no solamente alumnos preuniversitarios, sino que nosotros, pues, a este organismo acuden alumnos que ya no son universitarios y que ahora se quieren reciclar, quieren pues, tener información acerca de un posgrado o de un máster o de un doctorado. Entonces nosotros también, pues, desde el programa Pórtico, también le asesoramos. ¿Qué actividades se llevan a cabo? Hemos seleccionado un poco las que más nos puedan, más destacadas, ¿vale? En cuanto a la mesa redonda, sobre el segundo trimestre de bachillerato, va fundamentalmente dirigido a bachillerato, aunque también a ciclos formativos de grado superior, pero la verdad que el alumnado que más acude son de segundo de bachillerato, donde se organizan, dependiendo de la área académica, diferentes mesas redondas donde el alumnado puede acudir. Muchas veces el primer contacto que este alumnado preuniversitario tiene con el centro universitario, entonces pues también a ellos se les hace una pequeña visita el día que van y sobre todo son una mesa redonda que la componen profesorado de la facultad, diferentes alumnados, delegación, personal de administración y servicios, donde se les intenta resolver las dudas. Muchas veces ellos no tienen conocimiento de los planes de estudio. Entonces se les ponga las asignaturas, las salidas profesionales y no solamente de esto, sino también de los cursos que
después podrán hacer ellos de posgrado. Después charlas de orientación, donde se va también a lo largo de todo el curso, principalmente se intenta también que sea con una proximidad a selectividad, donde se acuden ya a su centro de destino, a la charla de orientación, y pues se le habla un poco de todo, ¿no? Está bastante organizada. La primera parte se habla del espacio de educación superior, para que conozcan un poco la metodología, cómo funciona. También se le habla de cómo es la prueba de acceso en sí, todo el tema de restricción que tanto interés tienen y tanta dificultad manifiesta, en qué se organiza la prueba, cuánto vale la fase específica, la fase general un poco, ¿no? El calendario y tal. Y por último, pues se le presenta en concreto la Universidad de Sevilla, el campus de la Universidad de Sevilla, las diferentes facultades y demás. Y también pues de todas las universidades andaluzas, y si en el caso que ellos quisieran estudiar en una titulación que no la hubiese en Andalucía, pues también los pasos que tienen que seguir. El Salón de Estudiantes también ya, creo que es la 14ª edición la pasada, donde se hace en el Complejo Deportivo Los Bermejales, se hace junto con una feria del deporte, y se divide en diferentes stands. Entonces los centros se invita a través de diferentes reuniones que se tienen previamente con los directores y los orientadores de los centros, se invita a toda la provincia de Sevilla a asistir a este Salón del Estudiante, que se organiza por stand de diferentes facultades. Y ahí son los alumnos que atienden a los propios alumnos preuniversitarios, acompañados siempre por personal de la facultad y también por profesorado, donde ya pues se le pregunta más individualmente. A lo mejor la mesa redonda también han asistido, pero bueno, no había tiempo, no le ha surgido duda, y ya aquí en el Salón de Estudiantes el alumno va individualmente a los stands que le interese y puede preguntar y tener información de la carrera. Después, jornadas de acceso dedicadas a orientadores de centros de secundaria, donde pues se le informa acerca de la prueba y acerca de los requisitos para que ellos también después se lo trasladen al alumnado. Por otra parte, importante también, reuniones informativas, principalmente a los directivos de los centros, como hemos dicho, ni mucho menos se dejan al margen, sino que ellos también pues, son partícipes de todo el proceso. Jornadas de captación a algunos centros de secundaria que cuando organizan jornadas de orientación. Nosotros, el secretario de acceso va allí y pues también explican las diferentes titulaciones que hay en la Universidad de Sevilla. Importante también, muchas veces con todas las actividades no se puede llegar porque no se enteren o porque no puedan ir o porque lo que sea, no puedan en el momento obtengan una información puntual y les falte. Se elabora a lo largo de todo el año diferentes trípticos, materiales, tienen una página web donde hay vídeos multimedia, donde de manera fácil, y ellos de segundo bachillerato y de ciclo formativo de grado superior pues utilizan la tecnología sin problema, pueden acceder a materia. Y por supuesto algunos alumnos que si no se han enterado de esto o tienen una dudas personalistas que no se la hayan podido resolver en ningún sitio, pues también hay atención personalizada. Y bueno, aquí ya para finalizar un poco hemos puesto la temporalización de cómo se desarrolla toda esta actividad. Veo que hemos trabajado más horas un día, ¿no? Segura Maya, de la Universidad de Sevilla, nos va a hablar de su comunicación Aprender a Emprender desde la orientación para fomentar una cultura emprendedora en las diferentes etapas educativas. A modo de introducción queremos decir que en los institutos, en los centros de secundaria, de bachillerato, es verdad que la orientación académica profesional siempre está muy determinada a las salidas profesionales que pueden llegar a tener los alumnos, como formación académica y el estudio superiores, pero sí es verdad que vemos que hay una laguna, viendo las necesidades que hay ahora mismo en la sociedad, una laguna en cuanto a un espíritu emprendedor, donde podemos ver esto como una salida profesional, pero también como un cambio de mentalidad en la sociedad actual, viendo que eso puede ser como un bienestar
bienestar social mejor para la persona, no tanto como un enfoque económico, que también se da, pero como un bienestar social que pueden ayudar a través de su propio emprendimiento o su propia forma de emprender a ayudar también a la sociedad. Por lo tanto, podemos justificar nuestra propuesta, viendo que los planes educativos actuales se encaminan muchísimo. Si se habla algo del espíritu emprendedor, siempre se ve desde la perspectiva de un modo menos práctico. Y es verdad que esta forma de trabajo debe ser muy práctica, integrado pues tanto en el currículum de todas las asignaturas que se den en la etapa educativa donde esté focalizado el proyecto. El alumnado sí es verdad que la mentalidad que suele tener es abandonar los estudios, su sistema educativo, pensando siempre desde trabajar por cuenta propia. Y por lo tanto piensa siempre que el autoempleo no es la forma más adecuada como una salida profesional. Entonces por eso queremos fomentar a través de esta propuesta de trabajo esa nueva mentalidad de una cultura emprendedora. La escuela siempre se ha determinado en muchos libros, muchos expertos dicen que es como un instrumento de dinamización social, pero sí es verdad que se dice, pero no se hace muchas veces en la escuela, no se ve hecho como un cambio y como una adaptación hacia el mercado laboral que vamos a posterior salir los alumnos. Por lo tanto, es fundamental que se oriente sobre un fomento de estos objetivos emprendedores. Por eso justifica de esta manera la necesidad de que los centros educativos se den un nuevo proyecto. Los objetivos que pretendemos en un principio es sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre este fomento de la cultura emprendedora, divulgar y motivar este aspecto, incrementar el nivel de implantación. Nosotros nos hemos centrado principalmente en el alumnado que accede directamente a la vida activa y laboral, como es cuarto de la ESO, segundo bachillerato y el tema de la universidad. Pero sí es verdad que para que se cree una cultura emprendedora es necesario que también se dé en etapas más infantil, primaria, que se vaya fomentando ese espíritu emprendedor y esa idea de emprender. Los principios que se basan fundamentalmente para que sea un aspecto práctico, un proyecto práctico, finalmente son unos principios metodológicos que están enfocados en actividades de simulación, donde se dan role-playing, estudios de casos, resolución de conflictos. Luego también un carácter funcional y motivador que esté enfocado a las expectativas e inquietudes de los alumnos y sus necesidades. Un carácter activo, donde el alumno no sea mero transmisor de información, sino que él mismo adquiera y tenga dinámica de grupo, donde ellos mismos vayan construyendo su propio aprendizaje. Aprender haciendo está muy relacionado con ser activo, con estar siempre partícipe en todas las actividades. Un aprendizaje continuo, no queremos focalizar un proyecto donde se den diferentes bloques, sino que sea todo uno para que ese alumno pueda realizar el día de mañana el proyecto emprendedor que él crea conveniente. También para realizar este proyecto es fundamental y necesario que él mismo se sienta con una autoestima y una confianza que él pueda guiar a desempeñar ese proyecto el día de mañana. Entonces es importante motivar al alumno, tener un autoconcepto, una autoestima, por lo tanto está muy relacionado también con las emociones de estos alumnos. Y por último decir que actualmente otro de los principios que creemos fundamental es ver este proyecto como una equidad y una igualdad entre todas las personas, independientemente de sus características personales y particulares. Todo esto, a través de diferentes técnicas e instrumentos, nos van a llegar a que nosotros podamos dar estos principios metodológicos. En cuanto a técnicas, dinamización de grupo, análisis y evaluación grupal, observaciones, recogida de información y instrumentos, autoinforme, cuestionarios, estudio de casos, role-playing, así, etc. La fase del proyecto. Tenemos como tres fases principales en esta propuesta de trabajo, donde la primera fase es informar y formar al profesorado a través de los orientadores del centro, donde se permite que a través de formación de centros y grupos de trabajo se cree no solamente una formación a ese profesorado que va a impartir el proyecto, sino que también sea como una guía y como un tema de discusión donde podamos ver los problemas que se van planteando en ese proyecto y las mejoras que podemos incluir. La segunda fase es el proyecto emprendedor, donde se llevará a cabo el fomento del espíritu
desde una perspectiva teórico y práctica, donde tenemos como 3 actividades fundamentales que son las que vamos a enmarcar ahora mismo. Son una sesión informativa donde aspectos teóricos, donde el alumno a través de un aprendizaje significativo va a ver la trayectoria del mercado laboral, qué es lo que nos pide actualmente la sociedad, qué es lo que tenemos que realizar una vez que salgamos al mercado laboral. En el proyecto de BET, en el 2002, establecía que el espíritu emprendedor es como nuestras ideas, realizarlas en acto, y que esas ideas tienen que estar muy relacionadas con la creatividad, la innovación y la solución de problemas. Por lo tanto, es necesario que haya un taller de creatividad, donde el alumno vea las ideas que queremos realizar. En un primer momento realizaremos una lluvia de ideas, donde los alumnos tendrán que decir qué es lo que ellos quieren hacer, qué proyectos podrían llevar a cabo según sus expectativas, sus necesidades o lo que ellos quieran llegar a ser en la vida profesionalmente. Luego esa idea se hará un mapa mental para desarrollarlo y que vean bien si eso es lo que quieren llegar a conseguir. Luego realizaremos un acrónimo donde el alumno deberá ver la combinación que tenga entre esas ideas, ver la sustitución, si podemos sustituirlas por otras ideas, combinar esa idea con otras ideas que pueda haber ya en el mercado laboral, adaptarlas, modificarlas, proponer otro uso, eliminarlas y reordenarlas. A través de este acrónimo queremos que esa idea esté muchísimo más enmarcada y ellos estén más consecuentes con lo que quieran hacer. Luego vamos a hacer un pequeño debate a través de una dinámica de grupo en la clase, donde se llama los 6 sombreros. Esta técnica pretende que a través de 6 componentes de grupo, el blanco representa la idea principal, lo que él quiere realizar, el rojo una visión general de esa idea, el amarillo los aspectos positivos, el negro los aspectos negativos y el verde las propuestas de mejora. Y por último el azul representaría como una visión global de esa apuesta y de ese debate. Por último, el alumno deberá crear el nombre, el logotipo y el lema de ese proyecto, y luego ya pues pasaríamos a desarrollar por escrito cómo sería ese proyecto emprendedor. En un principio queremos ver las expectativas e inquietudes que tienen esos alumnos, por lo tanto realizaremos un cuestionario de madurez para ver si verdaderamente esa salida profesional es la que quiere o son otras, o si descartan o no descartan otras expectativas. Establecerán los objetivos que quieren con ese proyecto, realizaré un estudio de mercado donde verán las necesidades que hay en la sociedad donde quieran llevar a cabo ese espíritu emprendedor, y luego los recursos y espacios que necesitan, las colaboraciones con diferentes empresas e instituciones y las ayudas o subvenciones que se le pueden dar a ese proyecto que quieran realizar. Por último, los presupuestos, tenemos que saber si este proyecto es viable económicamente, y por último, pues a través del análisis DAFO pretendemos ver si esto es viable o no es viable, a través de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Por lo tanto, última fase, queremos ver cómo concienciar un poco a toda la comunidad educativa. Por lo tanto, a las familias se les informará sobre qué es emprender, qué es autoempleo, por si sus hijos quieren esta salida profesional, que la vean también viable y la vean como una salida más. Y en cuanto al alumnado, queremos darle información sobre diferentes instituciones que le den las ayudas que pueden solicitar, las subvenciones, y luego experiencias vitales. Creo que a través de las experiencias como los alumnos verdaderamente más aprenden, de gente que sean cercanos, a lo mejor padres que ya han emprendido alguna empresas que estén en el mismo contexto donde ellos están, y también si algunos alumnos que posteriormente han salido y han emprendido, pues si tenemos ese contacto con los alumnos cuando se van después de nuestro centro, de nuestro centro es importante que tengamos esa cohesión. Y luego una exposición de stand para que ellos puedan informarse de lo que crean conveniente. Todo proceso de evaluación, todo proceso orientador es importante de que se evalúe. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? La satisfacción, la colaboración y participación, efecto de trabajo, si eso es efectivo o no, las actividades que se realizan, una evaluación siempre inicial, continua y final, la inicial a través de un cuestionario, la continua a través de reuniones colaborativas con las diferentes personas implicadas, y la final pues a través de colaboración de todas las personas implicadas. Queremos que todas las personas, independientemente familias, alumnos, todos evalúen este proceso y vean si es verdaderamente viable o no. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Pues exactamente con los mismos instrumentos que utilizamos en modo de metodología. Por último decía
que sí es importante que todas las personas que estén implicadas en el proyecto tengan una colaboración interdisciplinar donde estén abiertas a nuevas propuestas, a mejoras del proyecto. Sí decir que el orientador siempre es visto como un organismo de apoyo a la labor del centro y del profesorado. El profesor deberá tener una actitud receptiva hacia este proyecto y el profesor se debe implicar directamente en las materias. Este proyecto no se puede dar solamente en un hecho puntual, sino debe estar integrado en todas las materias curriculares y que nos ayuden, que nos den sostenibilidad a este proyecto. Sí decir que, para terminar, que el espíritu emprendedor, el mejor medio para llevarlo a cabo es el centro educativo, la educación. Por lo tanto, si no damos en la educación o en el centro educativo no se dan esta actitud de actividades laborales y emprendedoras, nunca podemos crear lo que pretendemos, una cultura emprendedora en la sociedad. Muchas gracias por tu intervención. Vamos a escuchar a Francisco Manuel Moreno de la Universidad de Málaga. La comunicación está firmada también por Lidia Cañete. El título es Orientación profesional para la inserción sociolaboral de jóvenes desempleados. El presente trabajo, como se ha comentado, se titula Orientación profesional para la inserción sociolaboral de jóvenes desempleados. En primer lugar, voy a realizar de forma concisa y breve una introducción teórica del contexto en el que se ha desarrollado el programa que a continuación se comenta, para proceder con posterioridad a explicar los resultados más relevantes de este programa. Señalar que en un contexto en el que se intenta, como la actual crisis económica, en el que se intenta una educación eficaz para todos, se desarrolla un programa de experiencias mixtas de formación y empleo con el objeto de facilitar la orientación e integración sociolaboral de colectivos desfavorecidos socioculturalmente. Concretamente, el objetivo del programa es facilitar la inserción sociolaboral de colectivos menores de 25 años y para ello se recibió financiación del Servicio Andaluz de Empleo de la Concepción de Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía. Como elemento de innovación de este programa, se desarrolla en un contexto de creación del primer plan de una educación para la igualdad de género, el primer plan andaluz en el año 2004, donde se plantea como elemento de innovación a partir de este programa ENFE que para abordar el tema de la desigualdad por razones de género es necesario desarrollar en la población activa un conjunto de valores ético-emprendedores que de algún modo contribuyan y orienten las actitudes y comportamientos de las personas asumiendo una perspectiva de igualdad de género. Y por tanto, uno de los elementos innovadores de este programa fue el desarrollo de un módulo para la igualdad de género. Con respecto al objetivo general del presente trabajo, por tanto, es presentar la estructura del programa de experiencia mixta, formación y empleo, con el objeto de facilitar la inserción sociolaboral de jóvenes que viven en núcleos rurales al mundo laboral, y así como también se presenta una evaluación del impacto y satisfacción que han generado las principales actividades educativas de orientación laboral en este programa, así como las competencias alcanzadas según informan los tutores de práctica. El objetivo general del programa ENFE, por tanto, fue introducir a jóvenes adolescentes que viven en núcleos rurales en el mundo laboral, proporcionándoles las actividades formativas necesarias para ello, y en ese sentido se defiende en este programa que las políticas educativas deben de orientarse precisamente en una doble dirección.
y es mejorar la formación, como lo enfatizan en el presente programa, para preparar a los jóvenes para la vida activa, así como establecer otras medidas que faciliten la inserción sociolaboral, como un sistema de tutorías y atención personalizada, actividades educativas, como las impulsadas durante el desarrollo de este programa, especialmente durante las prácticas profesionales. En este programa, como suele ser habitual, en escuelas y talleres de empleo se alternó la práctica con la formación teórica, de modo que al finalizar el alumnado haya adquirido los conocimientos y prácticas suficientes para comenzar a ejercer la profesión aprendida. Como objetivos específicos del presente programa pueden señalarse, por ejemplo, el de contribuir a que el alumnado de este proyecto adquiera los conocimientos y prácticas necesarias para acceder a cualquiera de las fórmulas de autoempleo o empleo por cuenta ajena existente, proporcionar una formación integral del alumnado de modo que adquiera las técnicas para desarrollar el trabajo productivo a través de distintas actividades prácticas, determinar los recursos, perspectivas de empleo, intereses y situación sociolaboral que permitan luego diseñar el plan de inserción sociolaboral, realizar y planificar durante toda la duración del programa actividades de orientación para cada alumno de forma personal, de forma que se permita contribuir luego a diseñar el itinerario para conseguir las metas de inserción sociolaboral propuestas, así como potenciar la utilización de recursos locales compatibles con la mejora del entorno urbano y servicios a la comunidad. En este sentido, este programa permitió generar valor añadido en el entorno en el que se ha desarrollado e insistir nuevamente en que, como elemento de innovación, se introduce ya no solo un módulo que es habitual de alfabetización informática, orientación laboral, prevención de riesgos laborales, sino también un módulo para la igualdad de género. Fueron participantes del presente programa 40 alumnos con edades comprendidas entre 16 y 24 años de ámbito rural de la provincia de Málaga, sin empleo anterior y sin cualificación profesional, y en este programa se consideró prioritaria la participación de colectivos desfavorecidos socioculturalmente con menos oportunidades para formarse, que además fueron becados por el Servicio Andaluz de Empleo. Con respecto a la evaluación del estudiante, puede señalarse que se ha realizado una evaluación desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo. Se han utilizado instrumentos para evaluar la satisfacción que le reporta a las distintas actividades, destacar el carácter continuo y formativo del proceso evaluativo, en la línea que comentaba la compañera anteriormente, y decir que como instrumento principal, además de determinados instrumentos que permiten de algún modo hacer uso de la autoevaluación, también se utiliza un instrumento diseñado por los técnicos de la Consejería de Empleo para evaluar competencias entendidas desde un punto de vista holístico, que supone la integración de conocimientos, procedimientos y actitudes. En este sentido se evaluaron competencias, como figura de la presentación, como competencias técnicas, por ejemplo, si el alumnado es capaz de realizar las actividades encomendadas según escala tipo Likert por parte de los tutores de práctica de 1 a 5 puntos en función de la constitución de esa capacidad, o competencias organizativas, por ejemplo, si asiste puntualmente al centro del trabajo, y en el caso de colectivos desfavorecidos culturales, que son aspectos relevantes. Empieza a crear determinados hábitos de trabajo que luego de algún modo revierten y facilitan y contribuyen a facilitar la inserción sociolaboral. También se valoran capacidades relacionales, por ejemplo, si el alumnado tiene información y ayuda cuando la necesita, capacidades de respeto a las diferencias, que aporte ideas y soluciones creativas a los problemas. Con respecto al procedimiento, puede destacarse que en este programa se intentan fomentar medidas para personas en riesgo de exclusión social, y en ese sentido los participantes, como he comentado con anterioridad, a la selección se tuvo muy en cuenta el que se trata de colectivos desfavorecidos socioculturalmente, sobre todo considerando cómo la pobreza y la marginación social a la que están sometidos se pueden afrontar mejor con programas como este, con el desarrollo de acciones que favorezcan la inserción sociolaboral. Se contactó con entidades públicas y privadas para facilitar la posterior inserción sociolaboral en proyectos de trabajo temporal que permitieran el desarrollo de prácticas profesionales remuneradas por parte del alumnado. Y con respecto a la recogida de información, obviamente se insistió en el carácter confidencial de la información obtenida
contenida en el carácter voluntario de la participación, se informó a las familias y a todos los participantes y se garantizó el tratamiento global de los datos sin particularizar ni comparar entre un grupo o personas. Destacar nuevamente como elemento de innovación de este programa el diseño de un módulo para la igualdad de género. En este sentido, en coherencia como vienen planteando de determinados autores como Caribe o Carcasel o desde el Instituto de la Mujer, se plantea la necesidad de que en la enseñanza reglada también se ejecuten acciones y se diseñen módulos de igualdad de género de algún modo que redunden en la introducción transversal de la perspectiva de género en todos los programas, políticas y acciones educativas que se lleven a cabo, contribuyendo de algún modo a la mejora de la convivencia social, a la prevención de la violencia de género y a una sociedad más abierta, plural, inclusiva, que respete la diferencia y contribuya a esta igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Pues decir que tanto todos los participantes, tanto el profesorado como el alumnado, valoran adecuadamente la inclusión de un módulo de educación para la igualdad de género, no solo el de orientación laboral y alfabetización informática. Aquí, como elemento de carácter innovador, en la siguiente diapositiva aparece la estructura de dicho módulo de igualdad de género, que a partir de entonces se viene desarrollando ya en todos los talleres, escuelas, talleres que se vienen celebrando. Dado que se ha introducido como módulo de carácter obligatorio en todos los programas en esta línea, y como resultado destacar la satisfacción por parte del alumnado, destacar, como se observa en la presente tabla, en los viajes formativos, una de las actividades que enfatizan el carácter formativo, que ha proporcionado bastante satisfacción al alumnado, destacar que los auténticos protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje, si realizamos un análisis DAFO de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, valoran muy positivamente la contribución y el apoyo recibido en este programa para la consecución de su primer empleo, aunque sean actividades no directamente relacionadas con la perfección aprendida, que los tutores de práctica también han señalado la eficacia y eficiencia de este programa con vistas a la adquisición de distintos tipos de competencias generales y específicas por parte del alumnado para facilitar su inserción sociolaboral. Y otra de las muchas conclusiones que se pueden extraer para finalizar dentro de este programa, dentro de estas actividades desarrolladas a cabo, no solo la satisfacción generada y el porcentaje de inserción sociolaboral, sino la enorme utilidad percibida por parte del alumnado para facilitar la inserción de estas actividades desarrolladas. Y para finalizar, señalar que la continua demanda social de este tipo de programas en el actual contexto de crisis económica avala la necesidad de continuidad y coherencia de este tipo de programas para facilitar la ayuda y apoyo a la juventud en su proceso de inserción sociolaboral. Por mi parte, concluido. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Francisco. Vamos a escuchar ahora una experiencia de la Universidad de Málaga también. Nos va a presentar Isabel Fernández Subirés, y son coautores de la misma María Ángeles Valverde, Susana Hermoso y Sonia Valladolid. El nombre de la ponencia es Proceso clave 10, integrando la orientación en formación universitaria. Buenos días, yo soy Isabel. Me encanta ver tantas caras amigas porque estamos como en casa. Yo voy a intentar contaros. ¿Tú tienes 10 minutos? En 10 minutos. Ni tanto enchufar me deja un poquillo más, de luego. Bueno, vamos a intentar contar en 10 minutos y puede que menos. Aquí, el proceso clave 10. Lo hemos titulado La integración de la orientación en la formación universitaria. Esta es la apuesta de la Universidad de Málaga en general y de un grupo de compañeros en particular, entusiastas y un poco inconscientes, por integrar la orientación en la formación universitaria.
Realmente nosotros creemos que es posible cambiar las estructuras y como creemos que la orientación es necesaria en la formación universitaria, pretendemos integrarla. Y en esa dirección va el proceso clave 10. Ahora veremos en qué consiste brevemente. Antes de describir un poco el proceso, me gustaría contextualizarlo. Esta frase ya yo creo que nos suena hasta repetida. La universidad es el motor del progreso y desarrollo social. Pero ¿en qué sentido? O sea, nuestro principal motor de progreso es la formación de nuestros jóvenes, de nuestros universitarios. Bien, estamos formando jóvenes, antes decíamos en otra ponencia que ha estado estupenda porque era la orientación desde el punto de vista del estudiante, decíamos, estamos formando jóvenes que van a desarrollar profesiones que todavía ni siquiera están definidas. Hay un estudio que dice que el 60% de las profesiones que van a ejercer nuestros hijos, los que están en primaria y en secundaria, todavía no se han definido. O sea que no solo estamos formando en conocimientos, yo creo que nos queda todo claro, sino que estamos formando personas que tienen que inventar ocupaciones, desarrollar ocupaciones y cambiar el mundo. Ahí las competencias transversales y la orientación parece que ya se va abriendo hueco, ¿verdad? Nos integramos en el Espacio Europeo de Educación Superior y el Espacio Europeo de Educación Superior confiere al alumno, al universitario, el papel primordial. Pero los servicios de atención a estudiantes, de atención al estudiante, de orientación al estudiante, no se han duplicado ni se han dotado, o sea que seguimos un poco ahí, estamos en el Espacio Europeo de Educación Superior, pero el estudiante es el actor principal, por aquello que decía el ponente de antes de que saltan al vacío, son principales porque ellos son los que se arriesgan, pero no lo consideramos todavía. La orientación es un derecho, está recogido por ley, es un derecho del estudiante, con lo cual es una obligación de la universidad ofrecerle esa orientación, ¿verdad? La demanda de los alumnos. Esto me refería a lo que hemos estado viendo antes en la otra ponencia, es decir, los alumnos demandan realmente que tenemos muchísima información. De otra compañera decía todo el programa informativo que le ofrecemos a los chicos cuando llegan del primer día. Y que luego nos decían, el primer día nos cuentan todo y yo salgo de allí sin saber dónde acudir. Y voy a secretaría, voy a consejería, voy al otro, me dicen que vaya al decanato de no sé qué, no sé esta estructura del decano, tal, o sea, esa necesidad del estudiante al principio y durante toda su formación universitaria la tenemos que considerar. Y ayer en otra de las comunicaciones añadir esto, el perfil de los alumnos. Es verdad que tenemos que considerar los alumnos que nos llegan. Vivimos en una sociedad donde se tutoriza mucho a los jóvenes hasta tal punto que el alumno llega necesitando mucha supervisión, mucha aprobación y se encuentra en un mundo donde ahora además le has dejado por libre, le dice, es que tú tienes que ser autónomo. Llegas a la universidad y eres autónomo. ¿Y quién me enseña a ser autónomo? Pues la orientación ahí parece que también tiene un hueco, ¿verdad? Acciones de orientación. La orientación no la hemos inventado ayer. En las universidades se hace orientación de toda la vida, pero ¿cómo? Yo me encuentro que en este centro hay un programa de orientación, en el otro hay una empresa que va a visitarlo, en el de más allá tienen algunas acciones donde se enseñan a hacer currículum o las entrevistas de trabajo. O sea, sí que tenemos orientación en la universidad, pero de una manera dispersa. No está reglamentada y no está estructurada. En este contexto nos encontramos con el procedimiento de acreditación y verificación de las titulaciones y con la implantación del sistema de garantía de calidad. Uno de los procesos que implanta el sistema de garantía de calidad se llama de gestión y revisión de la orientación e inserción profesional. Eso supone que para tener títulos universitarios, las universidades tenemos que establecer en la memoria de cada uno de los títulos el procedimiento que aplicamos para la gestión y revisión de la orientación y la inserción profesional de nuestros alumnos. Tenemos el sitio. Esta es nuestra oportunidad. Vamos a intentar establecer la orientación ahí. ¿Cuál es el objetivo que nos planteamos en la universidad en general, ya no solo los servicios de orientación? Y es que durante la formación universitaria nuestros chicos adquieran la información, la formación, las competencias, las estrategias necesarias para diseñar y llevar a cabo su proyecto profesional enmarcado en un proyecto de vida. Ese es el papel de la universidad, ¿no? Como una parte de la formación de personas. Bien, ¿y cómo establecemos ese proceso? Cuando nos reuníamos al principio a hablar de esto, dijimos, tenemos que llegar a un acuerdo de mínimo. Estos procesos grandes no se pueden establecer yendo a los detalles. Un acuerdo de mínimos. ¿Qué tiene que contemplar este proceso? Tiene que ser común, tiene que ser transversal y común, tiene que ser flexible y tiene que estar centrado en la participación. No podemos hacerlo desde los expertos, desde los profesores o desde los alumnos, tiene que ser participativo. ¿Cómo hemos intentado hacerlo? Centrado en la participación. Bien, docentes tienen que intervenir, es imprescindible. Los docentes de la universidad son
una piedra angular, tiene que intervenir. Tiene que haber responsables de orientación en los centros, tiene que haber alumnos en el diseño del proceso, en la ejecución y en la valoración de los resultados. Y tiene que haber un servicio de orientación especializado, transversal. ¿Cómo hacemos para que sea transversal y común? Vamos a hacer un único proceso que se establezca para todas las titulaciones de la universidad, con un objetivo general, establecidos como por etapas o por años. Y vamos a establecer 2 niveles de trabajo, uno general para ese proceso y otro particular para el proceso de cada uno de los centros. Y va a ser flexible, de tal manera que permita incorporar a cada uno de los centros sus necesidades. Esto parece muy obvio, pero no es fácil, ¿eh? Eso son muchas horas de trabajo para intentar ver cómo se estructura esto. ¿Con qué recursos contamos? Pues contamos con los servicios de atención e información al estudiante que tiene la universidad y con las colaboraciones que nos quieran prestar en esta aventura, porque no está establecido de quién es función esto. Contamos con las actuaciones específicas de cada uno de los centros, que ya tenían, y la buena voluntad del centro y de los profesores. Contamos con el Servicio de Cooperación Empresarial y Promoción de Empleo, que tiene una unidad de orientación con sus ocupaciones propias, pero a la que acoge de buen grado la unidad de prácticas en empresa, que igualmente, la unidad de apoyo a emprendedores, que igualmente, y la unidad de prospección ocupacional, que se ocupa de hacer los estudios sobre la inserción de nuestros titulados. Y contamos con colaboradores externos ya vinculados, porque no tenemos herramientas para establecer esa vinculación, pero sí que hay empresas que ya colaboraban con nosotros, hay entidades que ya colaboraban con nosotros y que se prestan gustosos a decir, pues yo colaboro en este proceso porque nos parece que de verdad es nuestra del futuro. ¿Qué hacemos? Establecemos un plan de orientación específico para cada uno de los centros, pero en general el acuerdo de mínimo es que ese plan de orientación que se establece en 4 fases, pensando en las titulaciones de grado, para centrarnos en la Universidad de Málaga hay 62 titulaciones de grado, tenemos unos 35.000 alumnos, tenemos 18 centros, o sea que tenemos que establecer un acuerdo de mínimo que nos permita luego poder llevarlo a cabo. Se establece una primera fase, vamos a establecer 4 fases, pensando en las titulaciones de grado. Se establece una primera fase que el objetivo es integrar a los alumnos, difundir los servicios de empleo de la universidad y qué podemos darles, y fomentar una actitud activa ante su futuro. O sea, los alumnos tienen que tener conciencia desde el principio que el futuro es suyo, que no se lo podemos diseñar, que lo tienen que diseñar ellos. Para eso, ¿qué hacemos? Jornada de bienvenida, muy del estilo de las que nos contaba la compañera antes, de explicar un poco cómo funciona la universidad y el centro. Las jornadas universidad-empleo, que lo que se explica a los alumnos es qué hace la universidad en temas de orientación y empleo, y talleres que hemos definido como es el juego, donde lo que intentamos es que analicemos entre todos cómo funciona el mundo profesional, cómo funciona el mundo en general. Y ya veremos luego los perfiles profesionales, pero cómo funciona el mundo, que a veces estamos muy ajenos, estamos en la universidad, nos estamos formando y ya veremos cómo funciona el mundo cuando terminemos. Una segunda fase es que el alumno adquiera el concepto de perfil profesional. Esto lo manejamos muy alegremente, pero ¿eso qué es mi perfil profesional? Bueno, ahí incluimos una serie de talleres que se denominan Mi papel en el juego, que son analizar qué es una competencia, cómo se adquiere, cómo las defino, cómo sé yo si las tengo, ¿no? Conocerme. La mayoría de nuestros alumnos no saben definirse en una frase, en 3 frases. No saben qué competencias tienen. Y eso es súper importante. Si yo no sé qué soy capaz de hacer, ¿cómo voy a convencer al otro de que soy el más adecuado? O sea, que eso es como la base. Una tercera fase, que el alumno conozca los recursos y herramientas. Y aquí tenemos talleres que hemos denominado Analizando el Mundo. O sea, tenemos que dar información de lo que hay, de lo que tienen, tenemos que dar herramientas de acceso a ese mundo y tenemos que dar herramientas de planificación y de gestión de la información, del tiempo, de los procesos. Y una cuarta fase, que el alumno diseñe su propio proyecto profesional. Y para eso, fundamental, toma de decisiones. O sea, tenemos que ayudar a nuestros alumnos a que prioricen y a que vayan tomando decisiones, que establezcan prioridades. ¿Qué nos encontramos? Esto lo hemos puesto en práctica dos cursos anteriores, con dificultad, pero lo hemos puesto en práctica. ¿Qué retos nos encontramos? Nos encontramos primero, vincular la participación y la implicación de los docentes y los centros. Importantísimo, lo que hablábamos esta mañana, reconocimiento. Esto tiene que estar estructurado dentro de la programación. Tenemos que vincular a los alumnos con nuestros objetivos. Aquí hay una mayor difusión, tenemos que asumir esa responsabilidad de que tenemos que hacer mayor difusión. Y tenemos que reconocer eso dentro de la formación universitaria. Establecer una mayor relación con el mundo profesional y productivo. O sea, tenemos que recibir información de lo que realmente se está
haciendo fuera, desde sectores productivos y empresariales. Y actualización permanente de los profesionales. Los profesionales que nos dedicamos a esto tenemos que actualizarnos y se nos tiene que proporcionar esa actualización permanente. Y yo añado otro reto, y es que esta mañana me di cuenta que no lo tenía aquí, y es conectar los 3 niveles de orientación. Yo no puedo hacer orientación universitaria, luego postuniversitaria y antes preuniversitaria. La orientación tiene que tener un continuo, tiene que tener un sentido. Y muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Ahora me toca a mí, así que ahora me vas a controlar tú. Ya te vamos a dejar encima de que has asumido los dos papeles. Voy a intentar ser más breve para que tengáis ocasión, para que tengáis ocasión de hacer las preguntas que queráis. No muchas, porque a las 3 nos cierra el centro y tenemos que ir a la clausura. Yo voy a contar una experiencia que se enmarca justamente dentro de lo que ha estado contando Isabel. Tenéis más experiencias que se enmarcan dentro de este proceso en los pósters que hay fuera. No quiero ver internet. Perdonad un momento, pero aunque yo debería ser capaz de hacer 2 cosas a la vez, aquí está. Bueno, pues lo primero presentar la comunicación, que no lo he hecho. La comunicación se llama Tu Valor 10, un plus en la orientación profesional. Soy autora de ella misma, que soy María Ángeles Valverde, como he dicho antes. También Isabel es coautora de la misma. José Carlos, que estaba por ahí haciendo la foto, y Raquel, que tengo es una compañera. Bueno, pues como os decía, esto es una experiencia que la vamos a enmarcar dentro de ese marco que Isabel ha comentado, ese marco normativo, institucional, al que nos obliga, lo digo así, el espacio europeo de educación superior. ¿Por qué hacemos todas estas cosas? Además de porque somos inconscientes, un poco, además de por eso, lo hacemos porque nos obliga la ley a hacerlo. Desde que el espacio europeo entra en vigor, la empleabilidad se convierte en la piedra angular del diseño de los planes de estudio nuevos. ¿Cómo casamos eso? ¿Cómo esa empleabilidad, ese concepto de empleabilidad, tenemos que bajarlo a la tierra? Tenemos que hacer que nuestros alumnos lo entiendan y dirijan su formación hacia ese concepto, hacia ese objetivo. Para ello, la orientación profesional juega un papel decisivo y en estos días, bueno, lo hemos oído de todas las formas posibles, ¿no? Y creo que, bueno, es una de las conclusiones clave del Congreso. Pero además de para cumplir la legislación, en ese diseño nuevo de los planes de estudio, ese diseño nuevo de los planes de estudio cambia el concepto de la orientación hacia el adquirir conocimientos, hacia una orientación por competencia, o sea, hacia la formación por competencia. Los nuevos planes de estudio van a formar profesionales competentes en saber cómo hacer las cosas, en competencias genéricas. Adquieren conocimientos, nuestros estudiantes van a adquirir conocimientos, que hasta ahora era el enfoque tradicional, adquirimos conocimientos. Ahora, adquieren conocimientos, saber. Además de adquirir conocimientos, tienen que adquirir unas competencias profesionales, saber cómo poner en práctica esos conocimientos. Y la novedad en el espacio europeo de educación superior son las competencias transversales, las que todos hemos escuchado hablar continuamente. ¿Qué es eso? Las competencias transversales. Son unas competencias comunes a todas las titulaciones, son habilidades que van a acercar a nuestros estudiantes al mundo laboral, al mundo profesional. ¿Cuáles son? Pues trabajo en equipo, saber enfrentarse y resolver problemas, la comunicación, técnicas de aprendizaje, autónomo, en fin, infinidad. Hemos hablado de ellas en otras mesas y las conocéis todos. Eso
ese elemento diferenciador es el que va a hacer que nuestro estudiante, a la hora de salir al mercado laboral, sea más empleable. Y no solo en la primera fase, cuando termina la titulación y va a buscar su primer empleo, sino a lo largo de toda su carrera profesional. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué instrumento vamos a utilizar para hacer eso? Pues el proyecto profesional. ¿Qué pretendemos con el proyecto profesional? Que el alumno sepa desde un primer momento y tenga claro qué quiere ser y cómo conseguirlo, y sea capaz de trazar una ruta para llegar a ese objetivo. Y en ese camino estarán los orientadores para ayudarle. En el caso de la universidad, los orientadores especializados, y en el caso de los niveles preuniversitarios, como hemos hablado antes, como lo habéis comentado, en todos esos niveles el alumno, en la medida, poquito a poquito, haciendo pasito a pasito, tiene que ir diseñando su proyecto profesional, casi desde los primeros niveles educativos, poco a poco, y con matices, claro. Bueno, ¿cómo hicimos esto? Pues diseñamos un taller en 3 días, en 6 pequeños talleres, y tratábamos, por un lado, de que el estudiante identificara ese proyecto profesional, se sentara a pensara de forma diferente en su futuro, no como hasta ahora pensamos todos. Pues yo estoy estudiando medicina, quiero ser médico, tengo que hacer el mismo. No, vamos a pensar un poco lo que estoy estudiando, qué abanicos tengo además de ser médico. He puesto quizá un ejemplo muy tipo, ¿no? Que tiene una salida profesional muy básica, muy esencial. Pues pensar un poco, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es mi entorno? ¿Y yo qué quiero ser? De todas estas posibilidades que a mí me ofrecen, ¿yo qué quiero ser? ¿Y qué capacidad y qué actitudes tengo? Porque a lo mejor yo no sirvo para eso que quiero ser y soy fantástico para hacer otra cosa. Dentro siempre de un entorno de nuestra titulación, de las habilidades, de todas esas competencias, tanto genéricas como profesionales, como transversales, que nos va a dar la titulación, ¿vale? Bueno, pues en ese primer taller trabajamos con los alumnos intentando que identificaran ese proyecto profesional. O sea, intentamos que ellos, estos gatitos que tenemos ahí, se vieran a sí mismos como leones, se sintieran capaces y se sintieran capaces de identificar sus deseos, sus capacidades y sus habilidades, su entorno, y poner todo eso en relación para hacer un proyecto por escrito. El siguiente día intentamos que ellos vieran cómo estaba el entorno profesional, que es lo más demandado, el contacto con el mundo profesional y las oportunidades en el extranjero. Un poco ahí vieron un poco qué significa trabajar como autónomo, qué significa trabajar por cuenta ajena, por cuenta propia, ser funcionario, un poco a nivel general, todas las opciones que tienen, el emprendimiento, el contacto con el mundo profesional en sí, y cómo las distintas unidades de la universidad le pueden ayudar a eso. Y también las oportunidades y los programas de ayuda de búsqueda de empleo en el extranjero. Esto fue el segundo día. Y el tercero, intentamos poner en práctica todo lo que habían aprendido estos 2 días. ¿Cómo lo hicimos esto? Bueno, pues se nos ocurrió hacer un café empleo. Supongo que habéis oído hablar de esta técnica. Es una técnica que está muy de moda últimamente entre los procesos de selección de personal. De hecho, en Málaga estos días se ha realizado una. Se trataba de que los alumnos en un entorno real, aunque era una simulación, era un entorno real, y ahora os contaré por qué, pusieran en práctica todo lo que habían aprendido, todo ese valor 10 que les habíamos dado en los días anteriores. Hicieron una primera reunión por grupo, los agrupamos en grupos multidisciplinares y prepararon un poco esa presentación que iban a hacer. Tengo que decir aquí que ellos no sabían muy bien a qué se iban a enfrentar. El último taller ellos pensaban que iban a hacer una simulación de entrevistas de trabajo, pero no tenían muy claro, también fue un poco a propósito, no les contamos qué iban a hacer realmente, les dijimos eso porque iban a enfrentarse a una... No nos creyeron. No nos creyeron, más bien, ¿no? El último día tendréis que enfrentaros a una entrevista real.
real. Y ellos pensaron que íbamos a hacer nosotros mismos de entrevistadores y tal, y no fue así. Los bajamos del aula al patio de aquí de la Facultad de Ciencias Científicas de la Educación y tenían 5 mesas preparadas, con un pequeño café y un pequeño desayuno, donde los estaba esperando en cada una de ellas un representante de un ámbito laboral diferenciado. Cada una había un representante del ámbito de las empresas municipales, otro representante de las empresas surgidas en el ámbito de la universidad, un representante de la universidad, una consultora de empleo y un representante o una persona muy relacionada con el mundo del empleo en el extranjero. Bueno, pues cuando ellos bajaron y se encontraron a esas 5 personas allí esperándolos, se quedaron un poco pillados, ¿no? Incluso algunos se nos fue. Quiero decir, solamente una persona se nos fue, se abandonó, no fue capaz de enfrentarse a eso, ¿no? Con esa persona fracasamos un poco, pero bueno, con el resto lo logramos. Bueno, pues entonces les dijimos que tenían que, por grupos, tenían 10 minutos, decimos, y cada 10 minutos pasaban por una de las mesas. Bueno, pues entonces ya acabó, porque ya estoy acabando. En esos 10 minutos tenían que convencer a la persona que estaba allí real de que su proyecto, su formación, sus habilidades, sus competencias eran las idóneas para conseguir un futurible puesto de trabajo. Y quiero decir que nos sorprendió la experiencia muchísimo a todos. Y digo a todos porque muchos de los que estamos aquí estábamos ese día allí. Fue muy enriquecedor para ellos y para nosotros. Luego pusimos en común todas las impresiones que tuvimos y nos encontramos que algunos que el primer día habían llegado muy tímidos, como que tenías que forzarlos a hablar. En esa mesa que tuvimos después, hablaban por los coros, nos dieron todas sus impresiones, buenas, malas, regulares, nos hicieron un montón de propuestas que vamos a recoger para seguir llevando en marcha este proyecto si nos dejan. Y quiero deciros que los resultados fueron muy satisfactorios. Hay encuestas de satisfacción, resultados de participantes, titulaciones, todo eso lo vais a ver en el texto completo que vais a tener a vuestra disposición. Y simplemente, como en el caso del tiempo, pues nada, daros las gracias a todos y ahora pues, preguntarnos lo que queráis. Pregunta. Voy a empezar por felicitar a los 5 por las introducciones. Después, bueno, me han parecido muy interesantes y es cierto que las que se han presentado por parte de vuestro servicio ya las conocía. Entonces, quiero decir que hay una cosa con la que estoy de acuerdo y una cosa con la que no estoy de acuerdo. Y empezar por la que estoy de acuerdo. Y con la que estoy de acuerdo es con aquella en la que decís, y en eso coincidimos todos, en que la orientación es una cuestión que tiene que abarcarse en todos los niveles. Claro. Primaria, secundaria y universidad. Y tiene que estar muy relacionada, porque si no, pues nos seguiremos encontrando con cuestiones que realmente desde la universidad seguimos percibiéndolas. Es decir, si hablamos de cultura emprendedora, percibimos que el universitario no tiene espíritu emprendedor. Y todos sabemos que cuanto más tarde intentemos enseñarle ese espíritu emprendedor, más difícil es, ¿no? Por lo tanto, eso es una cuestión que estamos detectando. Pero es que si hablamos de orientación educativa, sigue pasando algo parecido. Es decir, el otro día hablábamos en un debate en el que todavía hay gente, grupos de gente, que cuando termina la selectividad se reúnen y se preguntan, oye, ¿qué estudiamos? Yo voy a hacer económica, yo me voy contigo. Yo creo que ese es el primer indicativo de posible fracaso, ¿no? A la hora de afrontar los sistemas. Claro, porque evidentemente es muy necesario que haya esa resolución. Y en ese sentido, yo me gustaría hacer una pregunta sobre todo a Irene y a Esther, que tengo una pregunta y una curiosidad. La pregunta es, en estos programas tan interesantes que nos habéis mostrado, el programa Pórtico como el de Aprender a Emprender, ¿cuál es el nivel de implicación que tienen tanto los alumnos como los profesores? Porque sí que he conocido que, lo que saber, es fundamental que los docentes nos impliquemos en este procedimiento, en este proceso, es fundamental. Son ellos los primeros que van a tener el contacto con los alumnos. Por lo tanto, me gustaría saber cuál será el nivel de participación, tanto de alumnos como de profesores, y qué nivel o qué carácter tienen estas actividades en los institutos. ¿Son obligatorias, no son obligatorias,
voluntario, para quien quieres, los profesores estimulan a los alumnos para que vayan, contando un poquito. Y la curiosidad es que son dos, si no me equivoco, de la Universidad de Sevilla. ¿De alguna forma estáis relacionadas? ¿Vuestros programas están relacionados? A ver, claro, estuvimos en el secretariado de acceso, entonces tenemos vinculación. En cuanto a lo de la participación, el profesorado en general, esa es mi percepción, no se implica. Se implica puntualmente a una persona en el centro, el orientador y tal. Y los alumnos hemos visto de todo, desde elección al azar. O sea, el hijo de esta carrera por elegir no tienen trazado un plan de futuro, porque todos sabemos que están condicionados también por la nota de corte. Entonces, sí, bueno, y si no entras en este, es tu primera opción. Si no entras en esta, ¿qué te gustaría hacer? Ah, pues no sé, alumnos desorientados que ponen una opción y tienen que esperar a la segunda, a septiembre, porque no han entrado en la que ellos piensan. Y sobre todo ellos, o sea, mi percepción se centra mucho en selectividad. O sea, lo que ha comentado, llegan a la selectividad, cuando acaba, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, y todo el proceso anterior de orientación que supuestamente ha tenido que existir, nulo. Del centro, y si después sí es verdad que casos del centro, instituto que hemos conocido, donde casi toda la comunidad educativa se involucra y hay una orientación, o sea, hay mucha diferencia entre unos centros y otros, pero claro, es dependiendo de cómo se involucran. O sea que la participación es muy diferente en función de los centros y al final de las personas que están ahí. Y la asistencia voluntaria. Es voluntaria. No sé si... Bueno, Marico, ¿qué hacer ahora? Yo estoy de acuerdo con algo que he escuchado un par de veces. Es un comentario simplemente, ¿no? En el que somos un poco inconscientes a la hora de hacer este programa. Bueno, tú sabes lo que decimos eso. Yo creo que no, pero quiero decirlo porque sabes que comparto lo contrario. La persona contraria es la que yo sé que creen. Son muy conscientes de las cosas. Somos muy conscientes de que esto es importante hacerlo. Y somos muy conscientes pues, de que tenemos que hacer una cosa en la que estamos demostrando también nosotros, desde los servicios de educación, una actitud emprendedora, que no es la de coger un programa cualquiera, sino adaptar y buscar nuevas fórmulas para llevar la orientación a los estudiantes. A mí, esta última presentación que ha hecho Mario sobre Tu Valor 10 es una experiencia nueva que el feedback que hemos recibido de ella es la que nos hace repetirlo a mucha mayor escala. Porque es un procedimiento, sobre todo, atractivo para el alumno, con lo cual tenemos que seguir muy conscientemente pues, haciendo este tipo de acciones para llevar la orientación. Sigo pensando que a veces somos un poco de improvisación en el sentido de que de verdad que creemos, hacemos esto porque creemos, estamos convencidos, pero eso es parte de todo, tanto de esta actividad como de Tu Valor 10. Sí que tiene cierto grado de inconsciencia y yo creo que es muy necesario cierto grado de entusiasmo, quizás la entusiasmo. Vamos a tirar adelante aunque no tengamos los recursos concretos, lo que hablábamos esta mañana, aunque no tengamos todos los recursos, pero vamos a intentarlo, porque si lo intentamos seguro que lo vamos a conseguir. Ayer escuché yo en una de las ponencias, en uno de los simposios, una frase que quizás se puede usar al caso, ¿no? Y es que ahora mismo estamos orientando al estilo americano, al estilo de Estados Unidos, pero con los recursos y los dineros ibéricos. Entonces, claro, Sí. quizás eso resume Eso era, a eso las me refería cuando limitaciones decíamos que tenemos. inconsciencia, ¿no? Que no hay los recursos, no tenemos los recursos suficientes para hacer las cosas como nos gustaría hacerlas, o como las pensamos, como las ideas que tenemos, si terminamos ya, sí, o como las ideas que nos van surgiendo todos los días, no damos abasto. Bueno, pues como ya lo he hecho, muchísimas gracias a todos y nos vamos a la clausura.